Hace unos años pensaba que era imposible despertarme y estar varias horas sin comer y no desayunar inmediatamente apenas me levantaba de la cama. Pero después de estudiar y experimentar en mí mismo, me di cuenta de que es completamente saludable estar varias horas sin comer después de levantarte a la mañana y que ese reposo digestivo tiene un montón de beneficios. En este video te voy a contar 10 puntos claves para que aprendas a implementar el ayuno en tu día a día y puedas llevarlo a la práctica desde cero. Esto te va a permitir usarlo como una herramienta que potencia tu rendimiento tanto mental como físico y también que te ahorra muchísimas horas de tu día. El punto número 1 es: ¿qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es básicamente estar varias horas sin comer en el día, es decir, tener una ventana de horas de alimentación y una ventana de horas de ayuno o reposo digestivo. Vamos a estar unas horas comiendo en el día, por ejemplo 8, de 12 del mediodía a 8 de la noche, y el resto de las horas del día, de 8 de la noche a 12 del mediodía, es decir, toda la noche y la madrugada más parte de la mañana, sin comer. Vamos a estar viendo que hay un montón de tipos de ayuno que te voy a estar compartiendo para que empieces por las versiones más simples y después puedas ir complejizándolo y progresando en esta práctica. El segundo punto que te voy a compartir sobre el ayuno es uno de sus beneficios. El ayuno potencia la autofagia. La autofagia es el reciclaje celular. Es un proceso que se produce naturalmente dentro del cuerpo y que nos permite reciclar células malas o reciclar células viejas que no están funcionando correctamente. Este proceso se produce permanentemente en el cuerpo, pero el ayuno lo que hace es potenciar este proceso para que se acelere y se produzca con mayor eficiencia. Esto, por supuesto, previene un montón de enfermedades y nos permite estar más saludables. Punto número 3. El ayuno baja tu insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas que es necesaria, por supuesto, para vivir y estar saludables, pero en exceso lo que provoca es una dificultad para utilizar grasa como energía, además de que también nos puede traer un montón de enfermedades e inflamación. La insulina es una hormona anabólica, es decir, una hormona que genera un agrandamiento y una producción de células, y tenerla elevada en exceso nos puede estar trayendo algunos problemas de salud. El cuarto punto respecto al ayuno es algo que muchísimos buscan con esta práctica, que es el aumento de descenso de grasa corporal. Es decir, aumento de la utilización de grasa como energía. Esto se produce a lo largo del ayuno, sobre todo después de las 14-16 horas, en donde se agotan nuestras reservas de azúcar o de glucógeno que están en músculo y en el hígado, y ahí empiezan a quedar disponibles estas reservas de grasa que empiezan a ser utilizadas como energía. Por lo tanto, si querés bajar grasa, el ayuno es una práctica que te va a ser muy útil con este objetivo. El punto número 5 que quiero que tengas en cuenta a la hora de ayunar es que antes de ayunar, primero hay que aprender a comer. Y cuando digo aprender a comer, te voy a proponer que hagas una alimentación muy simple, que básicamente es comer solo comida real y basar todas tus ingestas en proteínas fundamentalmente, es decir, que todas tus ingestas sean altas en proteína. Esto te va a permitir hacer el ayuno de forma prácticamente natural, porque vas a estar saciado todo el día, no vas a tener hambre, no vas a tener ansiedad, y esto te va a permitir estar muchísimas horas sin comer, o mucho más de lo que venís estando sin comer durante el día. Por lo tanto, te recomiendo lo que te decía antes: hacer ingestas altas en proteína, que en todas las comidas que haces en el día, las 3, 4, 5 comidas que haces en el día, tengan o carne, o huevo, o pollo, o pescado, y algo de ensalada o fruta. Esta alimentación es lo que te va a permitir mejorar tu salud, también bajar tu grasa corporal y poder implementar la práctica del ayuno sin tanto estrés y sin tanto esfuerzo. El punto número 6 que te quiero compartir sobre el ayuno es algo que muchos me preguntan: ¿qué puedo comer durante las horas de ayuno? Los especialistas hablan de comer siempre menos de 40-50 calorías. Es decir, si vos ingerís algo que tenga más de 40 o 50 calorías, vas a estar rompiendo el ayuno. Por lo tanto, la recomendación es siempre que no comas nada y que si vas a comer algo, sea algo líquido que prácticamente no tenga calorías, como por ejemplo una limonada,
o alguna infusión. El punto número 7 que quiero compartirte, cuando empieces a implementar el ayuno o ya lo tengas incorporado a tu día a día, es que es muy útil usar el mate o el café o el té para poder extender esas horas de ayuno y que no aparezca hambre, ansiedad o ganas de comer. Por lo tanto, el mate o el café pueden ser grandes aliados que no cortan los beneficios del ayuno y que te permiten extenderlo durante más horas, cuando también nos sucede que por ahí queremos comer por aburrimiento porque estamos en casa y hay comida a mano. Entonces el mate o el café pueden frenar ese impulso de querer comer todo el tiempo, así que te recomiendo que los uses de forma diaria, idealmente antes de las 2-3 de la tarde, porque si no van a estar afectando tu calidad de sueño. Punto número 8 sobre el ayuno. ¿Cómo romperlo? Otra cosa que me preguntan mucho. ¿Cómo tiene que ser la primer comida después de que estoy varias horas sin comer? Mi recomendación es que siempre rompas el ayuno con proteína o grasa. Es decir, que consumas algo de carne, de pollo, de huevo, de pescado. Que ingieras alguna palta, aceite de oliva, nueces. Siempre con alimentos que no levanten mucho tu glucosa en sangre. Es decir, que sean bajos en azúcar, porque esto es lo que te va a permitir evitar esos picos de glucosa que generan picos de insulina y por lo tanto van a estar aumentándote las probabilidades de que acumules grasa como energía y que te agarre hambre al rato. Entonces siempre la primera ingesta para romper un ayuno, para terminar un ayuno, debería ser alta en proteína y grasa. El punto número 9 del que te voy a hablar ahora son los tipos de ayuno. ¿Qué tipos de ayuno hay? Vamos a tener el más básico, que es el 12-12, es decir, estamos 12 horas del día comiendo y 12 horas del día sin comer. Esto generalmente se suele hacer de 9 de la noche a 9 de la mañana, es decir, están incluidas en las horas de ayuno las horas que estás durmiendo, las 8 o 9 horas que estás durmiendo, y este es el ayuno más básico que podemos encontrar y el más fácil de practicar. Te recomiendo que después de que ya tengas incorporado este ayuno, que es muy simple, es muy fácil llegar a esas 12 horas, porque simplemente lo que tenés que hacer es, desde que te despertás, a lo mejor estar 2 o 3 horas sin comer y después recién ahí desayunar. Después de este ayuno, lo que te voy a empezar a proponer es que alargues cada vez más la hora de la primer comida del día. Esto va a ser la variante y la versión más fácil, lo que te va a permitir pasar de un 12-12 a un 14-10, ¿sí? Donde estamos 14 horas sin comer, por ejemplo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahí estaríamos teniendo 10 horas donde estamos comiendo y 14 horas donde no estamos comiendo. Y de esa manera ir extendiendo cada vez más el horario de la primera ingesta del día, es decir, de la comida número 1, que todos le llamamos desayuno porque es desayunar, o sea, romper el ayuno. El siguiente ayuno y el más fácil de llevar día a día y el más fácil de practicar, te diría de forma indefinida a lo largo de toda nuestra existencia, es el 16-8. Básicamente consiste en empezar con la primera ingesta a las 12 del mediodía y tener la última ingesta a las 8 de la noche, a las 20 horas. Esto nos va a permitir estar 8 horas comiendo y 16 horas sin comer. Es uno de los ayunos que más fácil te va a resultar hacer en tu día a día y resulta de forma natural. El cuerpo probablemente una vez que vos implementás el ayuno, lo que va a empezar a pasar es que no vas a tener hambre y vas a estar de forma muy fácil 16 horas sin comer. Después de la variante de 16, vamos a pasar a la variante de 18, de 20 y de 22 y 24 horas. Las variantes de 18 horas de ayuno y de 20 horas de ayuno te recomiendo que las implementes, pero no de forma diaria. Sí que las implementes 1, 2 o 3 veces por semana en función de cómo se vaya acomodando tu día. ¿Por qué te propongo esto? Porque ya son variantes más estresantes y lo que hacen estas variantes es que terminemos reduciendo la cantidad de ingestas del día, probablemente a 2 ingestas, por lo cual eso va a demandar que vos ingieras una buena cantidad de alimentos y cumplas con los requerimientos nutricionales diarios que necesitas tener, porque si no te vas a estar desnutriendo por estar comiendo de menos o comiendo una mala calidad o cantidad de alimentos necesarios para sentirte bien en tu día a día. Y por último, el punto número 10 que quiero compartirte es la versión de ayuno de 24 horas o también llamada OMAD, One Meal a Day, una comida al día. Esto es una versión de ayuno que es muy útil
si tenemos mucho sobrepeso y tenemos exceso de grasa corporal y queremos bajar, queremos reducir esos kilos de grasa corporal, nos va a estar sirviendo mucho esta versión de ayuno. Es difícil hacer ese ayuno, es mucho más difícil que las otras variantes porque tenés que hacer una sola comida y tendrías que incorporar todos los alimentos que antes estabas haciendo en 2 o 3 comidas, lo tendrías que incorporar en una sola, por lo cual vas a estar a lo mejor 40, 50, 60, 80 minutos comiendo. Lo ideal es que comas lento porque es mucha comida la que vas a tener que ingerir. Es muy probable que no termines comiendo todo lo que comerías si hicieras 2 o 3 comidas, pero vas a terminar haciendo una ingesta bastante grande de comida, por lo que te recomiendo que este ayuno lo hagas como máximo una vez a la semana. Si querés experimentarlo más veces lo puedes hacer, pero no creo que te resulte sostenible. Puedes hacerlo una vez a la semana, puedes hacerlo una vez al mes, puede servirte como un buen reseteo. Obviamente en 24 horas vas a estar aprovechando mucho más los beneficios del ayuno que hablamos antes. Y bueno, esto es una versión que tenés que saber que también existe y es algo que lo podría hacer prácticamente cualquier persona, no tiene contraindicaciones médicas, más allá de que te recomiendo que consultes con tu médico antes de hacer estas prácticas y que no tomes lo que estoy diciendo como consejo médico. Si tenés cualquier recomendación o te gustaría que profundice en algún tema, déjamelo en los comentarios. Suscríbete, activa la campanita para que más personas puedan acceder a esta información y cambiar su vida con el poder de los hábitos. Soy Lautaro Zorriquieta y nos vemos en próximos videos.